Alejandro Regolreta la invitación a este foro. Vengo con muchísimo gusto y con entusiasmo de poder hablar de la ciudad. Agradezco también que me haya hecho favor de cambiar el horario. Vengo corriendo dimos el timbrazo en la mañana de una nueva fibra Danos en la Bolsa Mexicana de Valores, y ahorita está en México el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y vamos a firmar un memorando de entendimiento para la cooperación económica. Entonces Alejandro fue muy comprensivo y me hizo favor de cambiar. Vengo muy contento de poder distraerlos un minuto de la coyuntura. Abrimos los periódicos y lo que vemos es que hay algunos maestros de una parte del magisterio en Plaza de la Revolución, y eso a los capitalinos nos tiene molestos, nos indigna, nos duele. Pero esta Ciudad de México tiene muchas otras cosas. Esta Ciudad de México es vibrante todos los días, y hoy vengo con ustedes a poderles plantear un poquitito de qué se trata nuestra ciudad. Déjenme empezar diciéndoles que hoy en día la economía global no se puede entender sin la participación de las ciudades, y sobre todo la participación de las ciudades globales. Déjenme decirles que en ese contexto la Ciudad de México es el núcleo de concentración humana más importante de toda América. Pero no solo eso, es la concentración de habla hispana más grande del mundo. No se puede pensar en atacar el mercado latinoamericano, el mercado de habla hispana, si no se piensa forzosamente en la Ciudad de México. Somos 20.2 millones de mexicanos los que hacemos nuestra vida económica y social todos los días en esta metrópoli. Es además, y a veces se nos pierde, en un país con enormes desigualdades y aún con bolsones de pobreza dolorosos, se nos olvida que la Ciudad de México es una ciudad muy rica. Es una de las 10 ciudades más ricas del mundo. Si bien somos la 8ª ciudad más rica del mundo, medida por su ingreso per cápita. Para ponerlo en términos relativos, la economía de la Ciudad de México es más grande que la de Ucrania, la de Rumanía, la de Hungría, la de Nueva Zelanda, la de Portugal, la de Perú, del tamaño de Colombia. Se nos olvida muchas veces el tamaño y lo que estamos pensando y visualizando cuando hablamos de la ciudad. La Ciudad de México genera casi 1/5 parte de la riqueza nacional. Los últimos años ha generado alrededor de 100,000 empleos formales anuales. En este sentido, creo que es relevante destacar un punto. No solo es una economía muy grande, sino que la Ciudad de México, si lo medimos en términos de ingreso per cápita, es una economía desarrollada. El ingreso per cápita de los habitantes de la Ciudad de México es de más de $21,000 anuales, más del doble del promedio nacional y comparable, como pueden ver, con Grecia, Portugal y muy por encima de Chile o Brasil. Reitero, la Ciudad de México tiene profundas desigualdades, pero el promedio del ingreso de quienes aquí habitamos, y pues por supuesto sí hay algunos personajes que habitan en la ciudad que nos pueden mover unas desviaciones estándar, promedio, pero el promedio de la riqueza de esta ciudad es importante. Además, el ingreso per cápita, la productividad de cada uno de quienes habitamos en la ciudad ha estado creciendo en los últimos 8 años, y me parece bien relevante tenerlo en mente. Es además el espacio nodal de la conectividad nacional, por supuesto, pero estamos geográficamente en un punto estratégico del continente y a nivel mundial.
Estamos exactamente en medio del mercado latinoamericano, del mercado norteamericano, y estamos muy bien conectados con el resto del mundo. Déjenme decirles, por ejemplo, que a veces yo sé que criticamos o echamos de menos nuestro aeropuerto, pero son 30 millones de pasajeros los que ahí circulan cada año. ¿Necesitamos un nuevo aeropuerto? Sí. Si queremos adelantarnos a ser una ciudad global, requerimos de mayor capacidad y conectividad aérea con el país, con Estados Unidos y con el mundo en general. Se están estudiando las soluciones, trabajamos respetuosamente con el gobierno federal para que tome la mejor alternativa, pero la Ciudad de México necesita estar mejor conectada con el resto del mundo y esa es una gran prioridad. Por otro lado, hay 150 kilómetros de vías primarias. La zona metropolitana, a veces se nos olvida, tiene casi 300 kilómetros de vías férreas para transporte de carga. Es la entidad con mayor número de líneas telefónicas fijas. Tenemos casi 4.2 millones de líneas telefónicas y más de 8 millones de líneas de teléfono celular, casi 106 suscriptores a telefonía móvil por cada 100 habitantes. Es cierto que es difícil hacer un trayecto de un lugar a otro sin que se nos corte un par de veces la llamada, y en eso tenemos que trabajar, pero aún así, comparado con muchas otras ciudades del mundo, estamos bastante bien conectados. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo se fue construyendo la Ciudad de México y cómo se fue convirtiendo en una ciudad global? Primero, a mediados del siglo pasado empiezan las movilizaciones de las zonas rurales a las zonas urbanas y por supuesto la Ciudad de México se vuelve uno de los espacios más atractivos. En 1985 sucede un fenómeno en la ciudad muy interesante. Tras el temblor empieza una especie de descentralización y al final de los 80, principios de los 90, también viene esta idea de que industria igual a chimenea, igual a contaminación, y todo lo que era contaminación no era deseado en nuestra ciudad. Y en ese sentido se fue migrando toda la industria o una parte importantísima de la industria hasta, como ustedes pueden ver, hoy el 86% de toda la economía del Distrito Federal recae en el sector terciario: servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios comerciales, turismo. Aún así, todavía tenemos zonas industriales importantes. La zona industrial de Vallejo, con 550 empresas, genera casi 500,000 de trabajos cada año. Una zona urbana importante tiene que pensar en la posibilidad de tener industria limpia y tener industria que genere valor agregado y riqueza, y en ese sentido la Ciudad de México tiene ahí un parteaguas. En los 90 vienen dos cambios importantísimos que se empiezan a consolidar. Primero, comienza una transición demográfica mucho más acelerada o anticipada a la transición demográfica de nuestro país. Hoy en México, solo el 10% de la población es mayor de 60 años de edad, pero en 2040, 1 de cada 4 mexicanos seremos mayores de 60 años de edad. Esto se adelantó un poco en el Distrito Federal. Si ustedes ven, en el 2010, por primera vez, el grupo de edad entre los 0 y 5 años no representó el grupo más grande. Tenemos una mediana de edad en el país de 26 años de edad y en el Distrito Federal es de 30 años. Estamos adelantados, pero tenemos una demografía que en nuestra ciudad hace que la tasa de dependencia, es decir, el número de adultos mayores y de niños que necesitan recursos de la gente que estamos en edad productiva, es la más alta, es la más baja
en nuestra historia. Y esto es un potencial tremendo que solo dura 20 años de nuestro futuro próximo. Por otro lado, en los 90 también viene el fenómeno del Tratado de Libre Comercio. Con ello se acelera la migración de industrias que empezó en el 85, se acelera esta migración hacia el norte, centro y norte del país, pero la ciudad se vuelve una estación de llegada clara de empresas e inversiones cuyo destino final es el mercado de los Estados Unidos. La Ciudad de México, de los 90 para acá, se ha convertido en la tercera ciudad a nivel mundial que más filiales tiene establecidas de las 8,000 compañías consideradas como globales. Reitero, la tercera ciudad que más filiales de compañías globales tiene en el territorio. Una nueva etapa. Viene una nueva realidad para el mundo. Les hablaba de 8,000 empresas globales, de las cuales sus corporativos, solo 26% de ellos están en ciudades de países en vías de desarrollo. Lo que se espera de las empresas globales de aquí al 2025 es que se dupliquen, es decir, que hay alrededor de 15,000 empresas globales para el año 2025, y se espera que 2/3 partes de ellas estén o decidan establecer sus corporativos en países en vías de desarrollo. Se estima que la mitad de estas compañías, si la tendencia sigue como hasta hoy, se establecerán en China. Y ahí la pregunta clave: ¿y qué podemos hacer otras ciudades globales para poder competir y tener a las empresas globales establecidas en nuestro territorio, facturando aquí, generando riqueza que se pueda redistribuir? ¿Cómo avanzar en la economía global? ¿Cómo abaratar los costos logísticos y de operación de las empresas para que la certidumbre y la claridad que la Ciudad de México pueda ofrecerles sea tal que decidan venir a esta ciudad? Necesitamos, por supuesto, una política que reduzca los costos de la actividad económica, y esto, ustedes lo saben, se da facilitando los trámites, los permisos, evitando la corrupción, con transparencia, con homologación. Que yo sepa con certeza cuánto me voy a tardar en iniciar una construcción, que yo sepa con certeza cuáles son las reglas del juego, y que una vez que yo cumpla con las reglas, sepa que se van a respetar, que yo sepa a qué me atengo, y que al mismo tiempo los servidores públicos sepamos qué derechos tienen los inversionistas, y que existen instrumentos para que los inversionistas no se sientan indefensos ante esta posibilidad. Estamos generando todos los mecanismos para lograr esto. No es fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos que simplificar el quehacer de los negocios en el día a día, y no solo de los negocios grandes. En la Ciudad de México hay 429,000 unidades económicas. Cada de una de ellas, el salón de belleza, la miscelánea, la panadería, tiene que saber, que tiene certeza que no van a venir a clausurarlo un día sí, un día no, que se abren en diferentes delegaciones de la Ciudad de México. En cada una se va a respetar por igual sus derechos y sus posibilidades, siempre y cuando cumplan con todo. Por otro lado, necesitamos, por supuesto, modernizar el transporte público. Esta ciudad y las grandes urbes tenemos que migrarlas del uso primordial del automóvil al uso de transporte público, a la bicicleta, a caminar. Yo sé que es difícil pensarlo, imaginarlo, y esto ha cambiado en los últimos años, y además hemos incentivado y hemos promovido el uso del automóvil, hemos abaratado
la posibilidad de usar el automóvil, subsidiamos la gasolina, no cobramos los peajes en algunas zonas de la ciudad, el estacionamiento sigue siendo muy económico. Tenemos que hacer más caro el uso del coche para estar mejor en la ciudad, pero para exigir o pedir o incentivar el dejar de usar el automóvil, necesitamos forzosamente mejorar el transporte público. Se está construyendo, hay ahorita en proceso 10 centros de transferencia multimodal, uno de ellos por ejemplo es Chapultepec, atrás de Lieja, de la Secretaría de Salud. Todo eso va a ser un gran centro multimodal para mejorar el transporte público, y reitero, como 10 en la ciudad. Tenemos que reparar el entorno urbano, tenemos que modernizar nuestras calles, nuestras avenidas, tenemos que hacer los espacios más agradables, más vivibles, que podamos caminarlos con gusto. Por ejemplo, hay un proyecto para intervenir el kilómetro 100 metros de toda avenida Chapultepec, que va desde este CETRAM de atrás de Lieja hasta la glorieta de Insurgentes, con toda una intervención tipo Rambla, con estacionamientos subterráneos, con la posibilidad de cambiar los usos de suelo a los alrededores, y en paralelo al corredor financiero de Reforma, que ha representado una inversión inmobiliaria sin precedente y que lo sigue siendo, pues que existan otras grandes zonas y grandes avenidas que lo puedan representar también. Necesitamos promover la inversión. Ninguna ciudad, ningún país crece si no hay inversión pública e inversión privada. Déjenme decirles que en lo que va del año llevamos compromisos de inversión nacional por cerca de 12,000 millones de dólares, sobre todo en los sectores inmobiliarios, financieros, telecomunicaciones, farmacéuticos. Llevamos también y hemos recibido en lo que va del año casi el 70% de toda la inversión extranjera directa que ha llegado a nuestro país. Son casi 16,000 millones. Hay que hacer cuentas a final de año porque la venta de una cervecera va a movernos un poquito el dato, pero es en los últimos 10 años la mitad de la inversión extranjera directa que ha llegado al país ha radicado en la Ciudad de México. Y tenemos que hacer inversiones público-privadas, tiene que invertir el Estado, tenemos que invertir en infraestructura y en las posibilidades de futuro. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, Presidente Mazarik, los 3 kilómetros de Presidente Mazarik los vamos a intervenir, va a quedar una calle mucho más amigable, mucho más peatonal, pero no estamos haciéndolo con recursos públicos solos, sino bajo un impuesto o cooperación por mejora. Los inquilinos de la zona que van a ser receptores de la plusvalía que va a tener Presidente Mazarik están colaborando con el gobierno para hacer de Mazarik posible. Otros ejemplos, y lo platicaba hace un momento, tenemos 329 mercados públicos, y lo que es muy interesante es que todavía el 46% de todo el consumo al menudeo de nuestra ciudad se realiza en canales tradicionales, mercados públicos, mercados sobre ruedas, misceláneas. Tenemos que mejorar esta infraestructura. La reglamentación actual de los mercados públicos data de 1951 y no se ha podido reformar. Los mercados públicos en el mundo son un gran suceso. Si uno ve España y ve San Miguelito, Santa Catalina en Barcelona, vas a Uruguay, a Santiago de Chile, los mercados públicos tienen un potencial para, además de ser centros de abasto de barrio, ser centros de donde la familia puede ir a divertirse, a pasar un rato, a tomar una copa. Estamos en eso y hay un gran potencial para invertir en los mercados públicos. Necesitamos mejorar nuestra estructura logística, por ejemplo Pantaco, convertirlo en un puerto seco que permita que este centro del país, que este centro que es la Ciudad de México, pueda verse verdaderamente modificado. Necesitamos mejorar la conectividad digital masiva y tenemos que pensar en algunas gratuidades o inversión del Estado. Les pongo nada más de ejemplo, el metro de la Ciudad de México tiene una de las redes de fibra óptica más importantes del país. Estamos ya trabajando para que la red de fibra óptica del metro pueda ser explotada y utilizada para mejorar nuestro ancho de banda. Necesitamos hablar de trenes de cercanía. Desde la privatización de Ferrocarriles de México se perdió los trenes de pasajeros.
Hay 2 trenes en proyecto, el Tren México, Observatorio Santa Fe, Lerma, Toluca, Aeropuerto, y el tren a Querétaro. Ahí van los proyectos, pero necesitamos pensar si la zona macro metropolitana de la Ciudad de México y las ciudades más cercanas requieren o pueden o cabe una red moderna de trenes de cercanía como las ciudades más importantes europeas. Necesitamos pensarlo con toda seriedad, porque cuando empiezas a visualizarlo, son las estaciones del tren, por ejemplo, las que te determinan desarrollos inmobiliarios y zonas de desarrollo económico y social importantísimos. El plan del Gran París, que está visualizado a 50 años, está basado en gran forma, derivado de las nuevas líneas de metro y las nuevas líneas ferroviarias que se están construyendo en el Gran París. Necesitamos meternos de manera muy seria si queremos jugar entre las ciudades globales del mundo. Tenemos que hablar de energía renovable. Hoy la Ciudad de México no genera energía renovable. Generamos 12,000 toneladas de basura todos los días, y hoy existe en el mundo la tecnología para convertir la basura íntegra, convertirla en energía. Lo tenemos que hacer. Hay muchísima experiencia en el mundo, hay inversión y lo estamos buscando. Aquí les ponía el ejemplo de la central de abasto. La central de abasto es algo que no necesariamente tenemos en mente, pero son 340 hectáreas. Es el terreno comercial más grande del mundo. Es el segundo mercado más grande del país después de la Bolsa Mexicana de Valores. Se comercian al año 9,000 millones de dólares en efectivo. La central de abasto, por ejemplo, tiene una techumbre de 355,000 metros cuadrados. Si le ponemos a la techumbre paneles fotovoltaicos, podríamos generar alrededor de 27 megawatts, que puede dar luz y alumbrado público a todo Iztapalapa, además de cubrir las necesidades de la propia central. Entre estas cosas necesitamos realmente trabajar si queremos insertarnos en la economía global. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de igualdad. No se crece para después distribuir. Somos un país con muchas riquezas, pero somos un país también con profundas desigualdades. Se redistribuye como variable esencial para poder pensar en un crecimiento sostenido a futuro. Necesitamos forzosamente hablar de igualdad social y de las posibilidades de los más para tener las mismas oportunidades que nuestros hijos y que otros tienen. Y en ese sentido necesitamos recuperar zonas. Fíjense, la zona grande de la Merced, el segundo mercado más grande de la ciudad, 200,000 personas todavía van todos los días a hacer sus compras a los 8 mercados de la Merced. Esa zona que al norte colinda con Tepito y la colonia Morelos, esa zona perdió en las últimas 2 décadas más de la mitad de sus habitantes. Es una zona en donde la ciudad y el país ya invirtió en infraestructura. Hay 9 estaciones del metro, 2 estaciones de Metrobús, hay agua, hay electricidad, hay posibilidades. Estamos iniciando un macro proyecto para esta zona de la Merced, que es el centro del centro, regenerarlo y reconvertirlo en los próximos 20 años como una de las zonas detonantes del potencial inmobiliario y de crecimiento de la ciudad. La zona rosa, 30% de la vivienda de la zona rosa está desocupada, una zona preciosa entre Reforma, Chapultepec, Condesa, Roma. ¿Cómo hacemos para que reviva la zona rosa y que se vuelva a convertir en uno de nuestros grandes centros de posibilidades? El centro histórico, el fomento a la vivienda y el comercio va caminando. Necesitamos una visión a la ciudad de gran alcance y de gran magnitud. Necesitamos, en la elaboración que se ha propuesto de una constitución para la ciudad, necesitamos sin lugar a duda tener claro que es requisito un capítulo económico y social. Necesitamos poner al desarrollo económico y a la redistribución del crecimiento económico en el centro de las decisiones que tomemos y dejar de un lado otras cosas que nos han evitado el insertarnos de manera muchísimo más ágil y más rápida a los mercados globales. Reitero, la Ciudad de México
es, sin lugar a duda, una ciudad que ha completado una parte importante para representar una ciudad global, pero hay muchas cosas que hacen falta para poder aspirar a ser uno de los grandes centros urbanos generadores de riqueza, de igualdad y de bienestar para quienes aquí habitamos. Es una ciudad cuya estructura fundamental reside, como decía, en una fortaleza demográfica. Es una ciudad con una nueva composición productiva dedicada sobre todo al sector terciario, y se ha ido creando una red de protección con la nación y con la ciudad que permite, en una aspiración de derechos y de libertades, permite pensar en ir construyendo redes de protección para los que menos tienen. Necesitamos invertir, inversión privada, inversión pública, que no nos den miedo cosas como algunos déficits. Hoy necesitamos invertir y nuestros hijos nos van a reclamar mañana sí al 3% que podemos encontrar en las tasas mundiales para financiarnos. Hoy no invertimos en la infraestructura que necesitamos. Nuestros hijos nos van a reclamar más si hoy no construimos o empezamos a construir la red de trenes de cercanía o el aeropuerto, a que si nos endeudamos un poquito más, porque hoy la Ciudad de México tiene capacidad, por lo que genera, de endeudarse un poquito más. Necesitamos que pensar en infraestructura, necesitamos pensar en inversión privada y en inversión pública, necesitamos generar mayor demanda agregada, porque eso es lo que va a generar riqueza y las posibilidades de construcción de esta ciudad. Necesitamos volver a habitar la ciudad. Se perdieron 100,000 habitantes en la última década cada año. Esta ciudad ofrece todo para, de manera sostenible, de manera amable, tener a más habitantes. Necesitamos construir vivienda vertical, un tipo de crecimiento que esté basado en que cada día los mexicanos generemos más. En un marco de derechos, de libertades, necesitamos generar una Ciudad de México global que permita riqueza, que permita empresa y que permita soñar en que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener a partir de ya la ciudad, ese México hermoso, esa Ciudad de México grande y fantástica que todos soñamos, que todos aspiramos. Estoy seguro que la podemos construir y estoy convencido, estoy cierto que lo mejor de la Ciudad de México está aún por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario. La verdad que es emocionante escuchar hablar así de esta Ciudad de México, y cuando hablaba de la fuerza económica de esta ciudad, de la riqueza que tiene el Distrito Federal, incluso mayor que países enteros, y había ahí una lista importante. No sé si les pasó a los futboleros como a mí cuando mencionó Nueva Zelanda, se sintió especialmente rico. Gracias gracias por estar aquí. Decirles que, bueno, ya nos comentaba un poco de la agenda del día de hoy. Tuvo que llegar en moto para compartir estos minutos con nosotros, así que gracias incluso por correr ese riesgo. Y bueno, se aprovecha cada minuto, vamos a robarle un par más para tener, si acaso sí, alguna pregunta de quienes hoy nos acompañan. Adelante. Sí, buenos días. Una pregunta, ¿qué hay para la protección de la economía formal contra la informal en la Ciudad de México? Gracias. Muchas gracias, es un gran tema y yo diría lo primero que tenemos que hacer es ser muy serios en la división entre formal y informal, porque en nuestro país la división está más bien caracterizada por los asalariados de los no asalariados. Es decir, en el paquete informal metemos a todo aquel que no tiene un patrón que le retenga una parte de su salario para pagar la seguridad social, y en ese paquete están desde los trabajadores del campo, pasando por los notarios, médicos, taxistas, plomeros, hasta los malos, malísimos, o los que venden discos pirata. Es decir, tenemos una gama en la informalidad tremenda. Segundo, en las ciudades que se basan en el comercio y en los servicios en el mundo, no solo en México, los mecanismos más flexibles de trabajo
han dado pie. En el mundo hay 1.8 billones de trabajadores no asalariados. Entonces, un fenómeno que va a seguir creciendo y que va a seguir siendo parte insustituible de lo que tenemos. Es más, en los periodos de crisis económica, si no existiera el escape de esta economía más flexible, muchas familias caerían en problemas de pobreza. Y digo, punto y aparte. No quiere decir con esto que no crea que todo aquel que genera ingreso deba de estar colaborando con el agregado en el pago de impuestos. Lo que creo es que tenemos que buscar mecanismos diferentes, tenemos que pensar fuera de la caja. Si lo que estamos pensando es que todos aquellos trabajadores que no tienen un patrón de repente van a cotizar en el seguro social, eso no va a suceder en el corto plazo. Necesitamos pensar en mecanismos flexibles que hagan que la mayoría de los trabajadores por cuenta propia estén regularizados, estén empadronados, colaboren con sus requisitos fiscales, pero lo necesitamos de hacer desde una óptica muchísimo más abierta y más flexible. Entonces, tenemos un tema gigantesco, tenemos una competencia desleal para muchos comercios, sí, pero la solución tiene que ser mucho más creativa y mucho más ágil de lo que tradicionalmente pensamos. Es uno de los grandes temas para el futuro y es uno de los grandes temas hablando de la competitividad de esta ciudad. Me apena muchísimo, había visto otras manos ahí, vaya, otras personas interesadas en seguir con las preguntas, pero lamentablemente ya no tenemos tiempo. Agradecer nuevamente la participación del secretario Chertorivsky. Muchísimas gracias.